Esto ha sido, casi desde el principio, una especie de competencia por ver quién se derrumba antes. Ese término, colapso competitivo, lo acuñó Eliot Cohen al hablar de la Primera Guerra Mundial. Y la verdad, me parece una buena forma de entender lo que está ocurriendo ahora mismo. Cuando decimos colapso competitivo, ¿de qué estamos hablando exactamente? Pues de lo que acabas de describir. Irán no va a colapsar. Irán va a mantenerse firme hasta el final, porque para ellos es una cuestión existencial. ¿Hay alguna posibilidad de un acuerdo negociado que sea parte de esos puntos? Sí, pero solo por parte de Estados Unidos. Y aquí una vez más, Trump se ha metido en una situación muy complicada, porque ha hecho promesas a sus seguidores políticos en Israel y también dentro de Estados Unidos, en eso que solemos llamar el lobby judío. Y les ha dicho a los estadounidenses que al fin y al cabo, él es inevitablemente el ganador, el vencedor, y todo eso. Hemos pasado de hablar de rendición incondicional a estos 4 puntos. Entonces, ¿cómo salimos de esto? Pues salimos, porque no podemos quedarnos allí mucho más tiempo. Ahora mismo, tiene al secretario Besson diciendo, no os preocupéis, podemos imprimir todo el dinero que necesitemos y quedarnos allí el tiempo que haga falta. Bueno, ya veremos. Yo creo que el mercado de bonos, en particular, se hundirá antes de que pueda imprimir los miles de millones adicionales que harán falta para mantener nuestra presencia allí. También creo que la presión pública en todo el mundo va a ser enorme. Como dije antes, cuando hablas con el sur global, cuando hablas con Pekín, con Moscú o con gente de Oriente Medio, ya sea en Ankara, en El Cairo o en cualquier otro sitio, todos adoptan la misma postura. Irán debe mantenerse firme. Apoyan a Irán. Puede que no lo hagan de forma militar, pero están de su lado. Así que somos nosotros los que quedamos como responsables del parón, del bloqueo. Recordemos que este atacamos, el Gulf estuvo Thing 4. That's intended presente que fuimos sótris juvens provocamos su ser. Nangnin surgoing, ni en rochena, está enfadado con Irán, pero no se sabe. Irán, en todo caso, hizo todo lo posible por llevarse bien con nosotros. Si nos remontamos a la guerra de 12 días que terminó con los bombardeos de los B-2, ¿recuerdas cuando acabó y el presidente Trump anunció que ya no existía ningún programa nuclear, que había sido destruido para siempre, que la guerra había terminado? Creo que eso era realmente lo que él quería, pero no pudo hacerlo realidad. No consiguió que se mantuviera. No pudo mantenerlo por culpa de Netanyahu y de los partidarios de Netanyahu, que son multimillonarios en Estados Unidos. Ese es el verdadero problema. Pero, ¿qué pasa si el mercado de bonos se da? ¿Qué pasa si entramos en una crisis financiera realmente grave, que es justo hacia donde creo que nos dirigimos ahora? Mi respuesta es que tendremos que tomar decisiones difíciles por nuestra parte. ¿En qué vamos a ceder? ¿Hasta qué punto vamos a hacerlo? Volvemos atrás y decimos, bueno, queríamos estas 4 cosas, pero vamos a liberar este dinero y hacer otra cosa, pero no lo liberaremos todo de golpe. Y por cierto, también es negociable cómo acabamos participando o participando en Golfo Pérsico, en el acceso es todo lo demás. Cuando empiezas a oír esos rumores, es porque aquí en casa tenemos problemas, tanto financieros como económicos. Tuve la suerte de conocer a varios altos mandos militares israelíes. Son personas muy competentes, muy reflexivas, con la cabeza bien puesta. Con Irán hay cierto margen de maniobra, se puede llegar a algún tipo de entendimiento. La situación en Siria es peligrosa, pero por ahora es manejable. El llamado proyecto del Gran Israel, siendo sinceros, no va a suceder. Y creo que eso se entiende cada vez más entre los altos mandos. Pero hay un ámbito en el que los militares israelíes de más alto nivel van a dejar claro que no pueden ceder. Es difícil hacer concesiones en lo que respecta a Hezbollah. Hezbollah representa una amenaza existencial para el Estado de Israel. Hezbollah is an existential threat to the Israeli state.
Nadie puede volver al norte de Israel hasta que Hezbollah sea destruido o se encuentre una forma de poner fin al conflicto con ellos. Ahora mismo, no parece haber ninguna posibilidad de llegar a un final negociado para esa lucha. Irán ha hecho algo que nadie más en la región ha hecho. Se dice que su lucha es la lucha de Gaza, y la lucha de Gaza es la de Irán. La lucha de Hezbollah es la de Irán, y la de Irán es la de Hezbollah. En otras palabras, Irán se ha convertido en el líder del mundo islámico en la resistencia frente a la supremacía judía israelí en la región. No tanto nosotros, porque siendo sinceros, nuestras bases están destruidas. Ya hemos sido expulsados, en la práctica, de la región del Golfo Pérsico. Muy poca gente, y creo que es una valoración honesta, tanto en Washington en privado como en el extranjero, espera que volvamos a desplegarnos en el Golfo Pérsico cuando termine la guerra. Simplemente no veo que eso ocurra. Hezbollah es otro asunto. No sé cómo se puede lidiar con eso siendo israelí, salvo con una política de tierra quemada, porque ambos bandos son incurablemente hostiles entre sí. No parece haber ningún margen ahí. Así que, haga lo que haga el presidente Trump o lo que pida a los israelíes, lo único que creo que nunca harán es cesar sus ataques contra Hezbollah y mantendrán el control del área al sur del río Litani. Puede que en algún momento intenten repoblarla con judíos que puedan traer de Estados Unidos o de otros lugares de Europa, quizá, pero no pueden permitir que Hezbollah se organice y convierta esa zona en una nueva plataforma de ataque contra Israel. Eso simplemente no es posible. Creo que, perdona, déjame preguntarte algo. Militarmente, es un objetivo alcanzable. Porque vamos, llevan intentándolo mucho tiempo. Y por lo que he leído, desde el punto de vista militar, tanto en el terreno, en el sur del Líbano, como en el aire, están muy al límite. Les está costando incluso mantener la estabilidad allí. ¿Puede Israel lograr eso por medios militares? Bueno, por desgracia, y creo que tienes razón, y que algunos altos mandos israelíes ya han señalado esto, pero no ha servido de nada, porque no hay voluntad de llegar a ningún tipo de acuerdo que deje esa zona al sur del Litani en manos de alguien que no sea Israel. Y creo que eso es un problema enorme para los israelíes. Quiero decir, si se pudiera encontrar una forma de finlandizar el Líbano, y lo digo en el sentido más serio del término, quizá podría funcionar. Y desde luego, animaría a los israelíes a al menos explorarlo. Pero no creo que sea posible. Mi intuición me dice que probablemente no se pueda hacer. Así que pienso que el presidente Trump puede conseguir gran parte de lo que quiere, pero cuando se trata de Hezbollah y del sur del Líbano, simplemente no es posible negociar eso. Bueno, puede que haya formas, si decidiéramos buscar una solución ahí, si pudiéramos apartarnos de todo lo demás, es decir, distanciarnos de todas las demás cuestiones en las que están metidos los israelíes, y centrarnos en eso ante todo, quizá podríamos avanzar. No lo sé. Quiero decir, eso va más allá de mis, ya sabes. Aaron David Miller es alguien a quien deberíais invitar para hablar de ese tema. Tiene mucha más experiencia que yo en ese ámbito. Y además, maneja información muy actual. Es un problema sin solución. Y es una pena que empezáramos esta guerra en el Golfo Pérsico, porque si no lo hubiéramos hecho, no habríamos visto ninguna detonación nuclear en un futuro próximo. Eso es una tontería. Creo que todo el mundo lo sabe. Cualquiera con un poco de cabeza lo sabe. Pero quizá podríamos haber unido esfuerzos y encontrado una mejor solución en el Líbano. Eso ya es agua pasada, así que estamos atascados. Y creo que lo único que va a captar la atención del señor Netanyahu es la retirada total de todo tipo de apoyo militar a Israel. Punto. Si eso se amenaza y luego se lleva a cabo, sí, tendrá la atención no solo del señor Netanyahu, sino de todo el Estado israelí. Y puede que esa sea su única salida. Pero de nuevo, ¿cuánto tiempo espera mantenerse en el cargo si hace eso?
puede que no espere durar mucho. Recordemos que tienen una influencia y un poder enormes dentro de nuestro país. Esta es la verdad de la que no se habla. Y cada vez más escucho a personas acusadas de ser antisemitas, que en realidad no lo son. Simplemente están resistiéndose al poder y la influencia judía dentro de Estados Unidos. Eso es muy diferente. No hay ningún Estado-nación en el mundo hoy con el que hayamos cooperado más estrechamente en términos militares y diplomáticos durante el último siglo que con el Reino Unido. En los años 90, cuando yo estaba en la División de Planes de Guerra, analizábamos las capacidades de nuestros distintos aliados. Esto fue en el 94, 95, y una de las conclusiones era que, bueno, los británicos deberían estar mejor equipados y armados para las operaciones futuras de lo que estaban entonces. En aquel momento, creo que en un buen día el ejército británico podía desplegar unos 40,000 soldados para combatir. Hoy diría que son 30,000 o menos. Pero en aquellos años eso era lo que había. No era, ni de lejos, lo que esperábamos o lo que nos gustaría. Y hubo un debate sobre si debíamos o no ir al Capitolio y proponer algún tipo de programa de ayuda, un programa de ayuda militar, parecido a lo que habíamos hecho con Israel, por cierto, pero esta vez para el Reino Unido, para las Fuerzas Armadas británicas, con el fin de llevarlas a un nivel mucho más capaz del que tenían entonces. Y eso se descartó casi de inmediato, totalmente inaceptable. Y la razón no era que no nos gustaran los británicos, sino que no íbamos a admitirlos en el núcleo más reservado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Había demasiado en juego, y no íbamos a hacerlo. Tampoco íbamos a formar parte de su llamado complejo militar industrial parlamentario. Israel siempre ha estado ahí. Israel siempre ha tenido presencia en esas cosas. Y a través del Congreso, el Congreso ha estado, durante los últimos 25 o 30 años, presionando cada vez más para dar a los israelíes un acceso cada vez mayor a tecnología, a información, a documentos clasificados y cosas por el estilo. Y lo han hecho porque les resultaba beneficioso económicamente hacerlo. Luego nombramos a personas para altos cargos dentro del Departamento de Defensa que tenían vínculos muy estrechos con los israelíes, peligrosamente estrechos. Creo que todo esto empezó a despegar hacia el final de la administración Bush, y desde entonces se convirtió en un problema constante. La segunda administración Bush, sin duda, entró también en esa categoría, en la que en la práctica nos abrimos por completo. Esto es algo que hay que revertir desde arriba. Necesitamos nuevas leyes, leyes mucho más estrictas en materia de seguridad. Y luego tenemos, francamente, que se filtra demasiado, con demasiada frecuencia y a demasiada gente. Punto. Y ahora, con este nuevo esfuerzo, todo está en riesgo. J.D. Vance está donde está, porque como todos los demás en la administración Trump, tuvieron que jurar lealtad a la agenda de Israel primero, a las políticas de Israel primero, a la mentalidad de Israel primero, al compromiso de Israel primero. Creo que él ve las encuestas, ve que el viento está cambiando. La mayoría de las figuras políticas son como veletas, y creo que él percibe que ahora el viento sopla con mucha fuerza en una dirección contraria a los intereses de Israel primero. Así que ahora intenta tomar distancia del presidente sin que parezca que lo hace. Me gustaría darte algo de optimismo, pero no puedo. Hay un par de cosas que quiero señalar aquí. La primera es que según el Washington Post, muchas de nuestras bases, unas 20, han resultado dañadas o gravemente afectadas. No creo que ninguna haya sido completamente destruida. Pero la pregunta es, cuando todo esto termine, sea como sea, ¿vamos a volver a ocupar y reconstruir todas esas bases? ¿O haremos otra cosa? Porque ahora este columnista dice que son una carga para los países anfitriones y puede que ni siquiera quieran que volvamos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que es exactamente así.
También me gustaría cerrar el último punto diciendo, o más bien preguntando a todos los que nos escuchan, ¿cuántas veces destruimos la insurgencia del Vietcong en Vietnam del Sur antes de marcharnos del país? Se acabó el tiempo, al menos 6 o 7 veces. ¿Y cuántas veces dijimos que habíamos acabado con la insurgencia en Irak, la que se oponía a nuestra presencia, antes de irnos definitivamente? Al menos 3 o 4 veces, que yo recuerde, escuchando a los portavoces de las fuerzas en Bagdad. Mi punto es que este tipo de cosas se repiten, y cuando intentas señalar el coste real se barre debajo de la alfombra, Dan. No llega a nadie. El coste es sangre y dinero. Y eso, sinceramente, es lo último en lo que piensa cualquiera que esté en la cima del poder en Washington. Siempre podemos imprimir más dinero y siempre podemos encontrar más gente dispuesta a ir y luchar por nosotros. Ahora bien, en cuanto a este tema de las bases, se trata de un periodista coreano. No sé mucho sobre él, pero es muy elocuente. Lo que ha escrito es un ensayo extraordinariamente bien estructurado y bien argumentado, que básicamente dice lo siguiente. Algo de lo que ya hemos hablado antes y que sabemos que es cierto. Estamos ante nuevas potencias militares potenciales, con tecnologías que apenas ahora están madurando. La idea de mantener fuerzas terrestres, aéreas o navales desplegadas hacia adelante se ha vuelto peligrosa. No solo para las fuerzas aéreas que están al alcance fácil de las capacidades de reconocimiento y ataque del posible adversario, sino también porque ahora ponemos en riesgo a los propios países donde tenemos esas bases. Hay una gran división, y lleva existiendo ya bastante tiempo, entre nosotros y la mayoría de nuestros aliados en Asia respecto a la posibilidad de una guerra con China. Nadie en Corea, nadie que yo sepa en Japón, nadie en Vietnam está realmente interesado en una guerra con China. Más bien al contrario, todos quieren evitarla. Todos tienen relaciones comerciales importantes con China. Han sido admitidos en el mercado chino y se están beneficiando de ello. No comparten nuestra visión de China como una especie de potencia imperial, al estilo japonés, empeñada en conquistar Asia. Somos nosotros los que hablamos una y otra vez de una guerra en Asia. También incluiría a Filipinas en esa categoría, pero Filipinas está tan desesperada por recibir ayuda y apoyo de nosotros que probablemente acepten casi cualquier cosa que les ofrezcamos. El punto que quiero destacar es que tiene razón. Este periodista coreano está en lo cierto. Ya no necesitamos estar en esos países, y nuestra presencia allí puede ser, de hecho, potencialmente peligrosa para la gente que vive en ellos. Y eso incluye a Corea y a Japón en Asia, sin ninguna duda, y probablemente también a Filipinas. Y de nuevo, no por una invasión inminente, sino porque cuando estalla una guerra, uno empieza a mirar el mapa y a identificar todos los posibles daños que el enemigo puede causarte, las peores cosas que puede hacerte. Eso es lo que guía tu forma de pensar, o al menos debería hacerlo. Y entonces empiezas a decir, bueno, si eso es lo peor que puede hacer, ¿qué puedo hacer yo para derrotarlo? Y, inevitablemente, acabas arrastrando a todo el mundo a la guerra. Y si escuchas al presidente Trump, y por cierto, no es el primero, yo ya vi esto con George W. Bush y más tarde con Obama. Siempre intentamos arrastrar a otros a nuestros conflictos y crisis como una forma de legitimar lo que hacemos. Bueno, no puedes decir que esta guerra no está justificada. Mira a nuestros aliados aquí. ¿Y cómo funciona eso? Pues normalmente los compras. Llamas al ejército de Bangladesh y les dices, ¿qué necesitáis realmente esta semana? Y el ejército de Bangladesh responde, pues necesitamos botas nuevas. Hecho, las tendréis, las pagamos nosotros. ¿Qué más queréis? Queremos que vengáis con nosotros a los Balcanes. Queremos que vengas con nosotros a Oriente Medio. Queremos, ya sabes, así es como funciona esto. Empezamos a comprar apoyos. Ahora bien, eso va a ser cada vez más difícil en el mundo actual, por las razones que acabamos de comentar. La naturaleza de la guerra ha cambiado. Hoy puedes atacar un objetivo en la península de Corea desde 1000 millas de distancia, en pleno interior de China,
y puedes matar a todos los que estén en y alrededor de ese objetivo, o no matar a nadie. Depende de lo que quieras hacer. Eso ha cambiado por completo la naturaleza de la guerra y ha convertido nuestra presencia en Corea y en Japón en un posible peligro para los chinos. Eso no nos gusta. El Congreso va a oponerse a esto. Hay todo tipo de motivos. La mayoría tienen que ver con el dinero y muchos otros con la vanidad. Mucho de lo que hacemos, Daniel, está hipotecado a la vanidad. Somos los mejores. Tenemos estamos en todas partes. Estamos hablando de nuestros portaaviones ahí fuera, y también están a unos 800 kilómetros de distancia para que no los alcance nada. Hay que despertar y darse cuenta de la realidad. La guerra ha cambiado. Y creo que cuanto más se prolongue este conflicto, mejor se volverán los iraníes, porque lo que hemos visto desde aquella primera operación de 12 días es una mejora constante en sus capacidades. Ahora son mucho mejores que antes. Isen pues legitimacy. Y sin duda, parte de eso tiene que ver con la ayuda que están recibiendo de China y de Rusia. Pero sería un grave error subestimar las capacidades de los iraníes. Tienen ingenieros muy competentes, expertos en objetivos, gente que nos ha estudiado y que entiende mejor de lo que creemos, lo que haremos y lo que no haremos. Y han resultado ser sorprendentemente eficaces. Así que, en cierto modo, creo que militarmente, a estas alturas, deberíamos parar por delante. Aunque no creo que estemos por delante en términos estratégicos, preferiría no revelarles nada más de lo que sea absolutamente necesario en este momento. You know we don't have sponsors because we hate to hit you over the head with ads. I don't like them. So show a little love back. Subscribe, like, and send this to somebody you care about.